Saludos, yo soy Carlos Díaz, estoy aquí en Miami, en Estados Unidos, en el estado de la Florida. En este intercambio necesario que hemos querido dividirlo en tres momentos y decirle amor de padre a cada una de las partes a propósito del mes de febrero, que es un mes realmente lleno de amores y sobre todo del amor de la familia. Pero estamos grabando esta entrevista el día 28 de enero de 2015, en un momento en que Cuba, sobre todo, le rinde homenaje a José Martí. Y la primera vez que yo vi a Yadira Escobar aquí en Estados Unidos, entre las cosas que le dije, le recordé a Martí que no se pueden hacer grandes cosas sin grandes amigos. Y aquí estoy hoy porque me considero amigo de esta familia y porque es necesario intercambiar, diría yo, con el padre de la criatura, con Reinaldo Escobar Sánchez, natural de la ciudad de Camagüey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, perfectamente sentado contigo, cómodo. En tu casa. En mi propia casa, así que... Ya. Y la supervisora hoy es Yadira. Yadira Escobar, nada menos. Y el equipo de producción de video y grabación está a cargo de Aarón y de Levi, que están grabando. Sí, realmente es la compañía que ellos han denominado y que es la compañía de trabajo Montaje Loco. Montaje Loco junto con Réplica, con Radio Miami, con Cóndor Cuba, con Cuba Información, con Hermes, con Martianos, o sea, todo este compendio nos hemos puesto de acuerdo para hablar con Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿cuál fue la causa por la que tú fuiste acusado de actos de la seguridad del Estado cubano en 1986? En el 86, sí. Hubo una causa de acto contra la seguridad del Estado, así se definió, está en el Código Penal. Fue una agrupación ilegal de jóvenes no opositores, o jóvenes más bien disidentes, porque opositores es estar completamente en desacuerdo con el gobierno. Y honestamente no estamos en desacuerdo con todas las cosas del gobierno revolucionario. Había una disidencia y era muy difícil, hay que ubicarse en la época, todas las cosas en el contexto. En los 80 la juventud favorecía las posiciones del socialismo real en la Unión Soviética y en Cuba, que era un bloque, o estaba completamente pensando en los Estados Unidos de mente y corazón. Entonces, sí, nosotros, el histórico anexionismo, ¿no? El histórico anexionismo. Entonces era muy difícil posiciones de centro, por lo tanto, era imposible asociarnos legalmente, porque no existía una posición legal, lo hicimos ilegalmente. O sea, una disidencia que va al clandestinaje, estructuras de células secretas. Ahora, entonces, ¿este grupo cómo se llamó? Grupo Caimán, se fue. Desde el principio tuvo definido. Ahora, este grupo, ¿por qué lo funda? Claro, lo hace con carácter clandestino. Al mismo tiempo te estabas identificando como un disidente pacífico. ¿Realmente eras un disidente pacífico? Aquello hubiera terminado. Es una gran ingenuidad tratar de organizar un grupo clandestino y pensar que no va a haber consecuencias, porque uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan. Pueden degenerar incluso en violencia. Fue una gran ingenuidad. El clandestinaje comienza uno a sentirse que está fuera de la ley porque uno es el bueno, pero se empieza a complicar. Y entonces sí estamos planeando transmitir sin permiso ninguno por un canal local de televisión un video propaganda. Un video propaganda que sí, o sea, no era que estamos conspirando como la causa definía, un ataque armado o una conspiración para hacer una transmisión pirata, sino llegar por medio de estas estructuras de células secretas, llegar a conseguir la colaboración de una persona dentro del canal y transmitir un video sin permiso, un video propaganda. Bueno, esos fueron, digamos, el delito. Además, te conviertes en preso político, ¿no? De la noche a la mañana. Absolutamente, absolutamente. Y yo y todos los miembros del grupo, tenemos como 8. Y con ese estatus es que vienes para Estados Unidos como preso político. Sí, finalmente Estados Unidos, claro, me dio el asilo, me dio a partir la visa de refugiado como expreso político. Era muy, aún no tenías apenas muchachos, ¿no? Muy joven, 21 años, exactamente. Y sin ningún contacto con personas mayores, ni de Cuba ni de fuera, porque es importante señalar que en ningún momento recibimos, era un grupo nacionalista, ¿no? No recibimos un consejo de una embajada, ni un dinero de otro estado, ni siquiera dinero de civiles libres en la Florida, de nadie. De todas maneras, después te darías cuenta que aquí te aplaudían en la Florida, ¿no? Sí, sí, cómo no, porque aquello uno, dentro de la ingenuidad uno cree que está haciendo algo muy, muy patriótico, muy independiente, pero siempre hay gente que saca más beneficio que uno. Y más en la época de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, ¿y qué recuerdas de esa etapa de niño? Anterior a los 21 años. Anterior a los 21 años fue una niñez fenomenal, porque Cuba no estaba deteriorada como ahora por los tantos años de sanciones o de incapacidad económica también propia del país. Habíamos heredado una Cuba desigual, pero como la revolución al principio repartió bastante,
y compartió bastante, pues también estaba la ayuda de la Unión Soviética. Entonces teníamos los beneficios de ver muñequitos rusos sin comerciales. Se podía ir a un hotel, se podía pasear, el transporte era bastante bueno. Las tiendas de la amistad. Sí, realmente fue una niñez privilegiada. O sea, es una etapa de que también los jóvenes de hoy de Cuba no conocieron el socialismo ese floreciente, ¿no? Sí, esa memoria no se puede perder. Esa etapa es muy importante y no se habla casi de esa etapa. Entonces, con todo ese mundo que tú vivías en Camagüey, a los 21 años, hubo un grupo de desacuerdo y rompiste entonces con... Sí, nosotros queríamos, no era derribar el régimen, simplemente queríamos las reformas que finalmente se han hecho en Cuba. Queríamos cuentapropismo, no le llamamos así, le llamamos pequeña libre empresa, que existía en algunos países socialistas. Queríamos dentro del socialismo empujar un poco reformas, por eso queríamos usar propaganda. Tuvimos un periódico clandestino, propaganda en las calles, o sea, tuvimos que violar la ley, obviamente. Bueno, estuviste preso un tiempo, ¿y cómo fue entonces la vida post-presidio en Cuba? Después de la prisión, hubo la época en que Yadira nace e inmediatamente yo estoy bajo una medida cautelar. Mi esposa iba desarrollando la barriga, mientras yo estaba en Nuevita un año, trabajo forzado. Por una medida cautelar tuve que trabajar de manera obligatoria, un año y unos meses, en el puerto de Nuevita, que está a bastantes kilómetros de Camagüey, albergado y todo. Entonces, cuando viene Yadira, todo muy dificultoso porque yo era instructor de artes plásticas, perdí el empleo, mi esposa después lo pierde también, acusada de actividades anticomunistas en su escuela. ¿También? Sí, el centro donde ella trabajaba la expulsó y esa fue la acusación. No llegó a ser algo penal, no fue la ciudad del Estado, pero la dirección decidió que ella no era una buena profesora para estudiantes extranjeros que tenía. Entonces Graciela también está en ese mundo, ¿no? Prácticamente ella sufre las consecuencias, era muy difícil en ese momento ser opositor, porque ya era un opositor, aunque yo dijera que era disidente del gobierno, tal como me veía, era como un opositor al régimen. Estamos conversando con Reinaldo Escobar Sánchez, el padre de Yadira Escobar. Por cierto, ¿por qué tú decides después, Reinaldo, como padre, sacar a tu familia de Cuba? Bueno, después de es que en los 90 empieza el periodo especial, yo sin trabajo, mi esposa sin trabajo, Yadira, ya chiquita y demandando todo tipo de ayuda, y entonces era un hogar muy pobre. Y Cuba empieza a ser un país muy pobre porque comienza el periodo especial y se incrementa la persecución política contra mi persona, me imagino que contra otras personas también, porque Cuba empieza a verse amenazada, aumentan las sanciones de Estados Unidos casualmente en ese momento. Era un país en estado de excepción. Sí. Bien, la única prisión que tuve no fue en el 86. En el 90 vuelvo a ser arrestado por seguridad del Estado. Durante años yo tenía ya la visa de migrante, Estados Unidos me dio la visa, pero Cuba no me había dado el derecho a exiliarme. O sea, yo estaba en una condición que ellos temían mis actividades, mis cosas de joven revoltoso, pero no me daban el derecho a exiliarme a Miami, a volar, a pagar un pasaje. Entonces, durante 4 años se me retuvo el permiso, la tarjeta blanca no se me daba, y Yadira y Graciela sufren ya una consecuencia que a mí ya me pareció demasiado, que fue una invasión, una violencia policial dentro de mi casa. Graciela, mi esposa, salió dañada, tuvo un derrame cerebral, una hemorragia, y todavía es una persona deshabilitada. Yadira sufre la violencia de un hombre uniformado, un señor, no era seguridad de Estado, ya era policía. Fue un abuso policial, le quita los zapatos en presencia de sus padres, todo un trauma familiar, toda una violación de derechos humanos, según desde mi perspectiva, que ya no era sostenible. Ya por eso decides irte de decide. Cuba definitivamente, ¿no? Sí, porque hasta ese momento uno tiene duda, bueno, mi país, abandonar, mi familia, la familia de mi esposa, estaba opuesta a que dejáramos la patria. Ahora bien, ¿qué pasó cuando llegaron a Estados Unidos? Es la pregunta para la segunda parte. Nosotros estamos transmitiendo en 3 momentos esta entrevista, esta conversación contigo, con Reinaldo Escobar Sánchez, padre de Yadira Escobar, que reside aquí en Estados Unidos. Es una familia bien encargada de la atención de sus integrantes, de sus miembros, muy ocupados en el mundo del arte, de la cultura. Ellos también son un poco músicos, también son pintores, viven la cultura muy de cerca. ¿Sobre eso me puedes decir algo rapidito? Sí, cómo no. Nosotros somos una familia que tenemos, la forma de vida de nosotros es hacer material audiovisual. Entonces, bueno, se han criado todos los niños como parte de una empresa cultural. Donde pintan, tocan. Sí, hacemos mini documentales, películas. ¿Y el amor de padre qué es? El amor de padre es la continuación del amor de la familia. Yo me crié en una familia muy numerosa, llena de primos, tíos, mucho vínculo con la tierra. Soy un provinciano. Y Yadira, de alguna forma, recibe esa cultura guajira, nacionalista, el amor ridículo de la hierba. Sí, eso sí lo tenemos. Al olor del campo. Soy de Camagüey. ¿Y el amigo sincero? Sí, cómo no. Y mi aporte a Yadira, mi aporte
porque ella tiene su propia forma de ser, una muchacha del siglo XXI. Pero Yadira, yo le aporto, creo que a través de la educación religiosa. O sea, básicamente mi aporte es ético-moral. Pero no hay ningún tipo de contradicción, incluso Yadira jaranea mucho contigo, bromea, juega, según los últimos escritos. Sí, totalmente de confianza, y yo creo en ella, yo creo completamente en ella. Ella no arrastra nuestras taras culturales e ideológicas, pero nosotros somos un producto de la Guerra Fría. Yadira está libre, Yadira pertenece a una generación que está emancipada de toda esa ideología. Es una generación que posmoderna, libre de la Ella ideología. ha confesado que cree en el equilibrio, en el centrismo. ¿Usted también? Sí, yo creo que sí, pero ella más que yo. Yo todavía estoy arrastrando el lastre de las ideologías. Todavía pienso comunista o anticomunista. Todavía estoy en esa bobería. Bueno, estamos con Reinaldo Escobar. Ustedes verán muy pronto la segunda parte aquí en esta transmisión que hace Réplica Radio Miami, Cóndor Cuba, Martianos, junto con Montaje Loco de Estados Unidos en la Florida. Yo soy Carlos Díaz.